Vamos a comenzar la clase de Derecho Constitucional. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta clase como tal de Derecho Constitucional. Rápidamente, una de las reglas que tengo, dos reglas que tengo de oro en lo que es estas clases. La primera es que no hay preguntas tontas. Pueden preguntar lo que quieran, si algo de lo que estoy diciendo no lo entienden, no lo captan o necesitan como tal que lo aclare, con todo el gusto del mundo, yo lo resuelvo. En ese entendido, no hay preguntas tontas, ¿de acuerdo? Hay tontos que no preguntan, eso es más que claro. Entonces, cualquier duda, por favor, mándenme mensaje y con todo el gusto, o me pueden interrumpir, yo no tengo problema por eso. No tengo ningún problema, me lo pueden decir. Es gratis, ok. Entonces, en ese sentido, me pueden preguntar lo que gusten. Ahora, voy a hacer una aclaración. Si me van a preguntar algo, por favor, pregúntenme algo relacionado a lo que estamos hablando. Si estamos hablando de derecho constitucional, ustedes me van a hacer preguntas de divorcio incausado, derecho familiar, derecho mercantil, derecho fiscal, pues ahí sí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, les voy a pedir de favor que si me van a preguntar sea ad hoc al tema que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, propiamente no les voy a presentar nada nuevo el día de hoy. Probablemente todos ustedes ya conozcan su Constitución Federal, o mejor conocida como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Pero pues hoy propiamente vamos a hacer un poco de remembranza de los primeros, del primer artículo y de los primeros párrafos de la Constitución, para entender cómo nos protege y cómo hay una relación de estos artículos entre ellos para darme una mayor protección. La clase pasada, hace 15 días, hablábamos precisamente de la relación que existe entre el artículo primero y el 133, que defienden propiamente una supremacía constitucional y una supremacía de los derechos humanos unida a lo que es la contradicción de tesis 293/2011, nacida del caso Radilla Pacheco, ¿no? Eso es lo que hablábamos propiamente en la clase pasada, el párrafo primero del artículo primero constitucional, junto con el 133 de igual forma constitucional. Hoy, propiamente, vamos a hablar del párrafo siguiente y de las interpretaciones que tiene el mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué interpretaciones valen de ahí? Y en el párrafo segundo, pues encontramos lo que conocemos como el principio pro persona, que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo voy a decir en dos escalas, el principio pro persona. Uno, la primera escala que hay que entender el principio pro persona es que nosotros como abogados tenemos que brindar esa parte. En la mañana hablábamos de la ley, ayer y hoy, en la mañana estábamos hablando de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y cómo la general, que comprende a todos los estados, maneja 5 tipos de violencia y maneja una sexta, o deja la fracción sexta del artículo 6 del artículo, maneja que puede existir otros tipos de violencia que la ley no contemple y que aún así los protege, ¿no? Y la ley de acceso a una vida libre de violencia del estado de Veracruz, por ejemplo, maneja lo que es la violencia económica y dice que propiamente el no cumplimiento de los alimentos es una violencia económica contra la mujer, no contra el interés superior del menor, ¿sale? Ese es lo que maneja propiamente esa ley, y que el no reconocimiento de la paternidad también es un tipo de violencia económica contra la mujer. Teniendo ese precepto en la mente, o teniendo ese entendido de lo que dice el estado de Veracruz, al respecto de, nosotros podemos entender que ese principio pro persona me lo otorga su ley de ahí, para proteger los derechos de la mujer en materia, por ejemplo, de lo que estábamos nombrando con anterioridad. Yo dije que no iba a hablar de divorcios, pero bueno, en el divorcio, ¿de acuerdo? Si yo soy del estado de Veracruz, puedo colocar ese artículo, que es el artículo sexto, fracción, me parece que es la cuarta o la tercera, no me acuerdo,
de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia del Estado de Veracruz, porque en esa circunscripción, en ese estado, se defiende de esa manera y los alimentos van a quedar garantizados de una mejor forma para que el mismo juez no ejerza violencia contra la mujer. Voy a poner otro contexto. En el estado de Guerrero, maneja lo que es la violencia mediática y maneja lo que es la apología de la violencia contra la mujer. Si no saben qué es la apología, voy a dar un ejemplo muy llano y muy simple, a lo mejor de algo que todos hemos visto en algún momento. Me imagino que, no voy a dar por entendido que todos somos mexicanos, pero voy a dar por entendido que la mayoría ha escuchado música de Café Tacuba, ¿no? Y en la canción de Café Tacuba de Ingrata, ¿no? En el último párrafo, en los últimos párrafos de esa canción, ¿sale? O en los últimos 10 segundos de la canción, habla de que pues, le va a dar un par de balazos para que le duela, ¿no? Ahí como tal está haciendo una apología del feminicidio o de la violencia contra la mujer. Precisamente por eso Spotify bajó esa canción de su plataforma por el tema de la apología, porque anteriormente era muy normal. Voy a dar otro ejemplo. En las novelas, yo, como todo buen niño mexicano que no tenía cable, veía novelas mexicanas, ¿no? Vi La Usurpadora, vi Fuego en la Sangre, vi un montón de novelas yo vi de joven, ¿de acuerdo? Y propiamente en algunas de esas novelas que yo veía, se normalizaba que el hombre le diera una cachetada a la mujer, ¿no? Y la mujer que decía, se aguantaba, no decía nada, no repelaba, ¿de acuerdo? De Ingrata de Café Tacuba, fue de la canción que hablé. Se normalizaba el tema de la conducta de violencia contra la mujer, ¿sabe? Y nadie decía nada, nadie decía que estaba mal, nadie decía vamos al Ministerio Público, nadie decía absolutamente nada. Se normalizó en ese momento. Hoy en día en el estado de Guerrero, si a alguien se le ocurre hacer una transmisión mediática al respecto, esto quiere decir un TikTok, un video de YouTube, no sé, una canción que haga apología de la violencia contra la mujer, en automático se puede, ¿cómo se llama? Abocar esa ley, ¿sale? La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Guerrero, ¿sale? Y así podríamos encontrar en cada estado que tiene algunas normatividades que en otros estados no hay. Precisamente por eso, porque nosotros tenemos que conocer la ley general y la ley de nuestros estados. En este supuesto vamos a manejarlo en una perspectiva constitucional. Tenemos la Constitución de nuestro estado y la Constitución federal. Obviamente va a prevalecer la Constitución federal, pero si la Constitución de mi estado me da una protección más amplia que la Constitución federal, pues obviamente voy a abocarme a la Constitución de mi estado. La pregunta es, ¿cuántos de los presentes conocen la Constitución de su estado? ¿De acuerdo? Es muy raro que alguien la lea, porque dan por entendido que la Constitución federal les da una protección más amplia, pero les voy a dar un ejemplo para que no haya problemas al respecto. La Constitución de Guerrero, los legisladores de Guerrero, propiamente, y voy a agarrar ese ejemplo, ha habido mucho secuestro y desaparición forzada en Guerrero, ¿sale? Y por lo tanto, los legisladores de Guerrero manejaron una protección especial en su Constitución para proteger la desaparición forzada. Bueno, no para proteger, para erradicarla, ¿de acuerdo? Es lo que se busca, erradicarla, y le dieron una protección más amplia en la Constitución del Estado de Guerrero, que no maneja o todavía no contempla la Constitución federal. Entonces, obviamente, en ese sentido, nosotros tenemos que saber cuál me protege más, cuál es ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender de esta analogía o de este ejemplo que estoy poniendo? Pues que nosotros tenemos que saber si la Constitución de mi estado me da más derechos que la Constitución federal. Porque sí pudiera ser ese supuesto. ¿Por qué? Porque la Constitución federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está hecho para todos. Nos aplica a las 32 entidades federativas y a la competencia federal. A todos, ¿sale? Pero la Constitución de mi estado está hecha para proteger las necesidades, bueno, la teoría nos dice que está hecha para proteger lo que pasa en mi estado. No es lo mismo lo que pasa aquí en el estado de Puebla, que lo que pasa en el estado de Guerrero, que lo que pasa en Tlaxcala, que lo que pasa en Morelos, que lo que pasa en Ciudad de México. No son los mismos problemas, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque la gente no es la misma, porque la delincuencia organizada no es la misma, porque etc. de factores no son los mismos, ¿de acuerdo? Las estadísticas hablan de diferentes tipos de delitos en diferentes zonas y también por esa razón tenemos diferentes códigos penales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo en cuanto a la pena, en cuanto a lo penal, ¿de acuerdo? Lo familiar también. No vamos a decir que es una misma estadística de divorcios en mi estado que en los otros estados, ¿de acuerdo? Pudiera ser que haya estados, no voy a decir cuál, a lo mejor que casi no haya divorcios, y a lo mejor en el mío, que es Puebla, hay un montón de divorcios. No, no lo sabemos. Ahí sí necesitamos datos para poder conocer esa respuesta, pero no van a ser los mismos problemas. Precisamente por eso la legislación de cada estado contempla esas políticas y esos o responde a esos intereses sociales, ¿de acuerdo? Que pudieran ocurrir, ¿sale? Cada quien sabe qué ocurre en su estado, ¿no? Cada quien sabe qué problemas hay y pues precisamente por eso como nosotros como abogados tenemos que conocer la constitución de nuestro estado para ver si me protege más que la constitución federal. Hasta aquí, ¿vamos bien o hay dudas? Los escucho. Vamos bien. Perfecto. Vamos bien, doctor. Todo Perfecto. bien, doctor. Excelente, muy bien, muchas gracias. Espérame tantito, le voy a decir a mi esposa si me puede hacer un café, porque ya se me está cerrando la garganta. Y agua también, por favor. Si todo se pide con amabilidad. Y un te amo de paso, ahí está. Todo. Perfecto. Ok. Regresamos o rebobinamos como tal. Sale. Entonces, el principio pro persona, eso es lo que busca. Y ese es nuestro trabajo como abogados. Obviamente también el Ministerio Público o la instancia a la que vayamos también tiene ese trabajo. Pero les voy a decir una cosa. Nosotros, bueno, yo lo voy a decir, voy a hablar por mí, porque igual y cualquiera de ustedes trabajan para el servicio público y a lo mejor estoy dando por entendido que son abogados particulares. Yo como abogado particular tengo que encontrar toda esa parte para proveer a mis clientes del principio pro persona. Pudiera ser que el Ministerio Público, por su carga de trabajo, no sepa las reformas o no sepa la jurisprudencia que se manejó al respecto para darle esa protección, pero yo sí tengo que conocerla. Por eso el abogado nunca deja de estudiar, ¿sale? Porque el abogado tiene que seguir preparándose su defensa al respecto de cada cosa que va saliendo. Se tiene que ir actualizando. Esa es la parte más difícil que nadie te dice, que en la escuela te dicen, pues aprende lo que dice el Código Civil y ya, aprende lo que dice el Código Penal y ya, aprende lo que dice la Constitución y ya. No. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que causan un efecto muy, muy fuerte, ¿de acuerdo? Que al final del día puede causar un efecto más grande. Que les voy a dar un ejemplo. Hace 5 años, hace 10 años, voy a poner un ejemplo. Hace 10 años no existía la violación en el matrimonio. No existía. Así se los digo. Así como abogados se los digo que hace 10 años, si estaban casados, existía lo que era el débito carnal, ¿de acuerdo? Eso era lo que existía. Si el hombre tenía ganas, pues ahí está, ni modos, que se frieguen, por eso se casaron. Así se manejaba con anterioridad. Hoy en día, si hablamos hoy, 2022, de eso, propiamente es una violación. Si el hombre tiene ganas y la mujer no quiere, es violación, tal cual, ¿sale? Entonces, van cambiando las normas al respecto. De igual forma, hace 5 años, el aborto o la interrupción del embarazo era un delito, era un tipo penal. Hoy en día, a partir de una resolución que salió el año pasado, ¿sale? Ya no es, ¿cómo se llama? Un tipo penal, ¿de acuerdo? A una resolución de una acción de inconstitucionalidad nombrada por la Suprema Corte de Justicia, ya no es un tipo de penal el aborto, ¿de acuerdo? Obviamente la legislación tiene que cambiar del Código Penal de cada estado, ¿sale? Los legisladores tienen que trabajar en ese sentido para que lo sepan manejar. Les voy a dar un ejemplo más puntual. Anteriormente también ultrajes a la autoridad era un delito. ¿Qué era ultrajes a la autoridad? El estado de Veracruz y otros estados más, no conozco a todos, pero sí sé que Veracruz era uno de esos estados en los cuales, si le faltabas el respeto a un servidor público, no servidor público, a una autoridad, alguien que sustentaba como autoridad, te podías ir a la cárcel 2 años por faltarle el respeto, ¿sale?
Hoy en día se nombró una acción, este año de hecho, se nombró una acción de inconstitucionalidad de ultraje a la autoridad y ya no es un tipo penal. O sea, sigue existiendo en el Código Penal. Sí, ahí dice ultraje a la autoridad. Pero si ustedes se van al Código Penal de Veracruz, ahí va a decir abajo una nota que dice, se nombró por la Suprema Corte de Justicia acción de inconstitucionalidad número tal, ¿sale? A causa de quitarle el efecto que este artículo causaba sobre las personas. Por eso es que nunca es bueno aprenderse lo que dice. ¿Por qué? Porque se puede reformar, se puede derogar, se puede abrogar, se puede, ¿cómo se llama? Adicionar. Por eso nunca es bueno aprenderse lo que dice el artículo, sino comprenderlo, ¿sale? Para que al final del día nosotros podamos defender esa parte, ¿sale? Entonces, el principio por persona yo podría, muchas gracias, amor, podría yo hablarles horas al respecto de, pero el tema es que entiendan esa parte. Muchas gracias, amor. ¿Estás bien? Sí. Andamos gripientos en la casa. Ay, ya me hacía falta un vasito de agua para lubricar la garganta. Todavía me oigo gripiento. Bueno, rebobino. Entonces, el principio por persona podríamos pasar hablando horas sobre el mismo, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que quede claro es que tanto los órganos jurisdiccionales como nosotros como abogados debemos de proveer a nuestros clientes de esa protección conociendo las leyes. Yo acabo de hacer la comparativa de la ley, ¿cómo se llama? Del Código, de la Constitución de sus estados y la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Constitución Federal. También hice la comparación de la Ley General, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la de 2 estados, ¿sale? Ahí propiamente ustedes tienen que conocer esa parte para proveer a sus clientes de una mayor protección. Les voy a dar otro ejemplo muy simple y muy llano. En sus estados hay un código penal, ¿sale? Que rige como tal todas las conductas típicas, antijurídicas y culpables. Pero también en sus municipios, o sea, ya ni siquiera en su estado, en su municipio donde viven ustedes, en su localidad, alcaldía o como sea que se le diga, ¿de acuerdo? Hay un bando de policía y buen gobierno que maneja las faltas administrativas. Ahí el trabajo que tienen ustedes es conocer las faltas administrativas y conocer los tipos penales. ¿Por qué? Porque a su cliente lo pudieron haber arrestado por algo que tenía apariencia de delito y no es delito. Vamos a poner un ejemplo. Que eso pasa mucho más de lo que ustedes piensan. Está tomado el cliente y se le ocurre orinar en vía pública. Ya tomado es... Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy voy a presumirles mi tacita de barro que me compró mi esposa. Está preciosa, me gustó mucho. Bueno, hay algún chusco de esa tacita de barro, pero no lo voy a contar el día de hoy. Se me ocurrió decirle al vendedor si me podía yo morir de envenenamiento por plomo. A ver, Doc, ¿se la puede ver la tacita? Acá está la tacita de barro. Ay, qué hermosa. Me gustó mucho. Precioso regalo de su señora. Así es, siempre piensa en mí en ese sentido. Bueno, entonces, y también me trajo mi cafecito, ¿verdad? Muchas gracias, amor. Ok, entonces en ese sentido, rebobino, que me quedé. Vamos a imaginar que un cliente está tomado, está hasta las chanclas, está alcoholizado, ¿de acuerdo? Y se le ocurre hacer lo que todo cliente hace en ese estado de ebriedad, que no tiene mucho sentido en ese momento en su cabeza, se le ocurre orinar en vía pública, ¿sale? Se le ocurre hacer pipí en vía pública y lo veo policía, súbete, vámonos, ¿no? Por andar de exhibicionista y por ¿cómo se llama? Por andar orinando en vía pública, que eso no se debe de hacer. Eso propiamente pareciera que tiene la apariencia de un delito, pero pues en realidad no es un delito. Es una falta administrativa propiamente y lo va a poner a disposición de un juez y nosotros tenemos que ayudarlo, tenemos que sacarlo, ¿de acuerdo? Ya sea que pague, bueno, aquí en el estado de Puebla es una multa de 1,500 pesos o arresto por, no me acuerdo si es 36 o 48 horas, ya se me olvidó, pero pues, o sea, se pasa encerrado 2 días o paga 1,500 de multa y sale. Propiamente. Entonces nosotros tenemos que conocer esa parte, ¿de acuerdo? Precisamente para al final del día que no se vulnere los derechos de nuestros clientes, ¿sale? Entonces esa es la parte importante. Ahora, vamos al párrafo 3º de la Constitución Federal.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, y este es uno de mis artículos favoritos, o párrafos, perdón, favoritos, ¿de acuerdo? Dice, todas las autoridades, todas. Cuando hablamos de autoridades y decimos todas, son todas, ¿de acuerdo? Todas las que se digan como autoridades, ¿sale? En el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿sale? O sea, tiene cuatro obligaciones, porque ahí dice obligaciones, no es si quiere, ¿sale? Tiene la obligación de promover, o sea, que todos nosotros conozcamos. Por eso mismo, si alguno de ustedes ha ido a una fiscalía especializada, o ha ido a mediación, o ha ido a algún órgano jurisdiccional, cualquiera que este sea, hay unas pancartas pegadas que dice, son actos de tortura tal cosa, ¿no? O los principios rectores de esta oficina son el de publicidad, el de concentración, el de mediación, o dice ahí, ¿cómo se llama? La inmediación es tal cosa, o sea, maneja ahí derechos humanos, ¿no? La tortura viene penada en el tratado internacional, y ¿no? O sea, por eso ven esas pancartas, no crean que gastan el presupuesto en eso, nada más sí porque sí, no, porque tienen la obligación constitucional todas las autoridades de promover los derechos humanos, ¿sale? Respetar, ¿sale? Propiamente, Uriel Díaz, estamos hablando de derecho constitucional, ¿vale? Ok, respetar. Esta es la parte más difícil, porque no todas las autoridades respetan. Si un policía te agarra y te pones pesado, ¿qué es lo que hace? Te teicerea, ¿no? Pss, te da tus toquecitos, o te da un lleguecito así medio feíto y te deja un moretón, ¿no? Ahí estará respetando los derechos humanos, pues obviamente no, ¿de acuerdo? Son actos de molestia al final del día que no están respetando los derechos humanos. Desgraciadamente, muchos policías que se quedaron con el sistema anterior de averiguaciones previas, se quedaron casados con la idea de amedrentar al detenido, ¿de acuerdo? Violan estos derechos humanos y le dan puerta abierta a nosotros como abogados de sacar a una persona porque no se respetaron sus derechos humanos, ¿vale? Proteger. Obviamente sí ocurre esta protección de los derechos humanos, que cualquiera que a lo mejor esté harto o le haya pasado una violación de derechos humanos y no haya podido hacer nada. Ahorita nos ponemos todos a cantar, no soy una señora. No soy una señora de una conducta. No, no es cierto. Bueno, les voy a pedir de favor que apaguen sus micrófonos cada vez que ingresen, porque, ¿cómo se llama? No nos interesa saber qué música escuchan, de verdad no nos interesa saber qué están haciendo en su casa, propiamente, ¿sale? o intimidades, porque el otro día nos tocó la de malas. Estaba yo en una ponencia y el esposo gritándole a la mujer. Yo de verdad lo quité porque no quería saber el chisme, pero estábamos todos siendo testigos de violencia, al final del día. Y bueno, esa es una de las tantas anécdotas que ha pasado en estas clases. Bueno, proteger. ¿Cómo protege las autoridades los derechos humanos? Bien fácil. Cuando nombras una apelación, cuando nombras una acción, un incidente de nulidad, cuando te vas a la CNDH a quejarte, o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, vas y te quejas de que un servidor público o de que tal autoridad no te ayudó, no hizo esto, bla, 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 ¿sale? Cuando propiamente sacas un amparo, ¿de acuerdo? Pues es una autoridad federal que está protegiendo tus derechos. Si se concede o no, es otra cosa, ¿sale? Puede haber una cantidad irrisoria de razones por las cuales no te esté protegiendo, pero sí tenemos que conocer cómo defenderlos. Les voy a decir esto. Yo no voy a demeritar el trabajo de ningún abogado, ni voy a hacer menos el trabajo de ningún abogado, ¿sale? Lo que sí les voy a decir es que no es lo mismo defender un amparo con mis pensamientos personales que defender un amparo con la ley en la mano, ¿sale? No es lo mismo. Tampoco es lo mismo defender con argumentos que yo creo que son buenos y con argumentos jurídicos
que se sustentan en la ley, ¿sale? Aquí han venido muchos abogados, no digo que ahorita, ¿de acuerdo? De mucha gente que he invitado, que me ha dicho que la autoridad viola derechos humanos, que nunca han obtenido justicia, que están frustrados con el sistema, están molestos con el sistema. Yo no les voy a decir que es perfecto el sistema, no. Tampoco les voy a decir que el mundo ideal o lo utópico que maneja la Constitución allá afuera ocurre. No, no, realmente hay mucha corrupción, hay mucha burocracia, hay mucho trámite, hay mucha gente muy abusiva. Sí, hay todo eso. Sí es cierto, no lo voy a negar. Pero si ustedes no conocen sus derechos y no los defienden, les van a comer el mandado. Así de simple. Y a lo mejor te caerás una, te caerás dos, te caerás tres, y te caerán las veces que sea necesario y te dirás, ay, ¿cómo es que estudié Derecho? ¿Por qué caramba estudié Derecho? Si la ley dice una cosa y la autoridad hace lo contrario y nadie hace nada. Pues precisamente para eso estudiaron Derecho, para que hagan algo, no para que defiendan los derechos de todo el mundo, no, para que defiendan los derechos de su cliente. ¿Qué es difícil? Sí es difícil. Claro que es difícil. ¿De acuerdo? Por eso digo que muchos abogados ya han venido aquí a las clases y me han dicho, no, es que licenciado, el Estado de Derecho no se cumple, o licenciado, eso no es cierto, es una fantasía, que no sé qué, que no sé cuándo. Pudiera ser cierto, no voy a demeritar lo que ellos dicen, pudiera ser cierto. Pero si yo no les enseño lo que dice palabra por palabra y les describo cuáles son los elementos que tienen ustedes para defenderlos, pues peor va a ser el asunto, ¿de acuerdo? Porque aparte de lo que pasa allá afuera, propiamente, al no darles esa defensa de sus protecciones, de sus derechos, al final del día estoy siendo conformista con lo que ya está estandarizado. Y yo les voy a pedir que no sea así. Ustedes no se conformen con lo que está allá afuera. Si todos están haciendo las cosas mal, ustedes no sean parte de eso. Todo lo contrario, ¿sale? Sean parte del cambio. ¿Y cómo vamos a lograr ese cambio? Pues defendiendo los derechos, con la ley en la mano, con argumentos válidos, con fortaleza jurídica y con mucha fuerza de voluntad, porque no hay otra. Bueno, mi mamá decía con unos de avestruz. No sé si han visto el producto que saca el avestruz para que salga una avestruz más chiquita. No voy a decir la palabra porque la última vez que dije esa palabra, TikTok me censuró y YouTube también. Entonces, me imagino que todos han visto el producto que sale en avestruz, ¿no? Pues así necesitan unos dos cada quien como abogados para poder, y abogadas, ¿de acuerdo? También, ¿sale? Mi mamá decía que ella también tenía dos de avestruz, pero porque tenía ovarios, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente necesitan esa parte, ¿de acuerdo? Para poder llegar a esa parte, ¿de acuerdo? Ok, seguimos. Entonces, ya vimos promover, respetar, proteger. Ahora, garantizar. Dice todo, bueno, garantizar propiamente, por eso es que dice derechos humanos y sus garantías. Ya no estamos hablando de garantías individuales. ¿Sabes? Las garantías individuales se fueron, vinieron hoy en día lo que son derechos humanos. ¿Sale? Ahora son garantías constitucionales. Tienen ustedes garantías procesales, tienen ustedes garantías constitucionales, tienen garantías en materia penal, tienen etc. ¿Sale? De hecho, la Constitución establece 75 garantías solamente en la materia penal y maneja 97 derechos humanos en materia de la Constitución, nada más de la Constitución, ¿sale? No les voy a decir dónde dicen, porque propiamente todo eso me llevó una investigación para llevarlo a cabo. Ahora, ¿cómo se interpreta este artículo? Muy fácil, por eso lo puse en colores. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Cómo se lee también? Esa es la primera. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar los derechos humanos de conformidad con los principios de bla, 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 bla. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de proteger los derechos humanos de conformidad con los principios de ta, 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 ta. Todas las autoridades tienen en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar los derechos humanos.
¿Ya vieron cómo de un artículo salieron 4 párrafos diferentes? Ese es nuestro trabajo como abogados. Analizar, precisamente por eso le puse un cada color. ¿Por qué? Porque cada uno es algo diferente. No necesariamente tiene que cumplir los 4. ¿Sale? ¿Me interesa que cumpla la protección? Sí, lo promuevo en el amparo. ¿Me interesa que promueva los derechos humanos? Bueno, eso ya como tal es cuando estás en el órgano jurisdiccional y veas esos letreritos que acabas de comentar, ¿no? Que respete, pues sí, eso sí me interesa mucho que respete. Cuando le viola un derecho humano a un cliente, pues en ese aspecto, o un defendido, que ya no debo decir cliente, ya me dijo un juez que no es la palabra correcta, disculpen. Un defendido, ¿de acuerdo? Pues no se le respetaron, pues entonces ahí me voy a meter, no voy a meter, voy propiamente a solicitar su liberación porque no se le respetaron sus derechos humanos. Garantizar, ¿sale? El Estado debe ser garantista de los derechos humanos, ¿sale? Ahora, eso es en cuanto a esas 4 palabras mágicas. Nos vamos con los principios universales, universalidad. ¿A qué se refiere? Pues los derechos humanos, por todos los pactos internacionales que hemos firmado, son universales, son para todos. Esté yo aquí o me vaya yo vamos a poner un ejemplo, vaya yo a Brasil, se me tienen que respetar mis derechos humanos, independientemente que sea mexicano viviendo en otro país, pero como también ese país firmó el pacto internacional del correspondiente, también me tienen que respetar esos derechos. Igual, cuando viene un extranjero a nuestro país, también se le tienen que respetar los derechos humanos. ¿Sale? Interdependencia, o sea que propiamente no necesariamente tienen que estar abrazados todos los derechos humanos. Si somos los derechos humanos, no. Si yo necesito uno de todos los que están acá, ¿sale? Ese son independientes, ¿sale? Cada uno me va a ayudar por separado, ¿de acuerdo? Diferentes cosas. La indivisibilidad, un derecho humano no se puede dividir, no se puede fraccionar, no pueden agarrar y me da medio derecho de tal cosa. No. Son indivisibles. Progresividad, una vez que te otorgo un derecho como Estado, no te lo puedo quitar, ¿sale? Eso es la indivisibilidad. No digo la indivisibilidad, perdón, la progresividad. No te puedo quitar. Es como si ahorita el Congreso de la Unión sacara una propuesta para acabar con la presunción de inocencia en los casos de secuestro, vamos a poner, ¿no? Y que no tuvieran, ¿cómo se llama? Presunción de inocencia, estaría siendo, en lugar de progresista, estaría siendo perjudicial, ¿sale? Entonces, no pueden hacer una propuesta así porque sería, ¿cómo se llama? Retrógrada, no sería progresista, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea de la progresividad, que vayan hacia adelante, que yo tenga más derechos, no que tenga menos, no que se me quite el que ya tengo, ¿sale? A eso se refiere con los principios de los que están nombrados ahí. La progresividad es uno de ellos. Ahora, en consecuencia, o sea, ya cumplieron todo esto, en consecuencia, el Estado deberá, o sea, tiene otra obligación. El deber y obligación son sinónimos, ¿de acuerdo? Deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos en los términos que establece la ley. Ahora, ese es su deber. Aparte del deber de promover, respetar, proteger y garantizar, también tiene el deber, ¿de acuerdo?, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente en esa parte, nosotros tenemos que tener muy entendido, ¿de acuerdo?, que esas son las obligaciones que tiene el Estado, no nosotros, pero que le podemos recordar a la autoridad que tiene ese deber constitucional, sí, y se lo vamos a recordar siempre que sea necesario. ¿De acuerdo? Ese es nuestro trabajo como abogados. ¿Queda claro? Sí, Lick. Sí, listo. Ahora, este artículo propiamente también se divide, esta segunda parte del artículo se divide también en 4. En consecuencia, el Estado deberá prevenir las violaciones a derechos humanos. En consecuencia, el Estado deberá de investigar las violaciones a derechos humanos. En consecuencia, el Estado deberá sancionar las violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, el Estado deberá reparar las violaciones a derechos humanos.
Ahora, prevenir, o sea, evitar que sigan sucediendo. Les voy a dar un ejemplo. Si un policía torturó a mi cliente, bueno, a mi defendido, perdón, a mi defendido y le estuvo dando de toques con un taser, hasta las pompas que ni se podía sentar el pobre cliente. Ya, lo saqué yo libre. Ese mismo policía a otro de mis defendidos le estuvo dando de ¿cómo se llama? Agarró, me imagino que todos han visto las arpillas de naranja. Cuando es temporada de naranja aquí en México, propiamente, hacen como un bultito, pero pues, el bultito en lugar de ser es como una red, ¿de acuerdo? Una red así, algo grancita como son 5 o 6 kilos de naranja, ¿de acuerdo? Que te venden así. Bueno, si no lo sabían, hoy se van a enterar. Si te pegan con una arpilla de naranjas en la espalda, no te deja moretones, ¿sale? Te deja el olor a la naranja, claro que sí, pero no te deja ningún moretón. ¿Por qué? Por la estructura que tiene la naranja y la arpilla propiamente. Entonces, vamos a imaginar que ese mismo policía le está dando arpillazos a mi cliente. ¡Paz! ¡Paz! En la espalda. Confiesa, hijo de la... ¡Paz! ¡Paz! Que confieses, te estoy diciendo. ¡Paz! ¡Paz! Ahí le está pegando, ¿no? No digo esas palabras altisonantes porque me censuran. Entonces, le está pegando a mi cliente, no le deja moretones, pero heridas internas sí. Sí se pueden detectar esas heridas internas. Hay herramientas médicas. La verdad, yo no soy doctor, soy abogado, pero propiamente sí hay herramientas médicas para las heridas internas se puedan reflejar. Entonces, ahí como tal, pues es el mismo policía que está repitiendo una conducta sobre dos diferentes personas, ¿de acuerdo? ¿El Estado está previniendo? No, porque ya lo hizo una vez y lo volvió a hacer, ¿sale? Y nadie hizo nada. En ese entendido, ¿de acuerdo? Yo puedo, ¿cómo se llama? Manifestar. Voy a volver a apagar el micrófono, porque creo que alguien está lavando ahí o está sacándole algo a la sierra, no sé. Bueno, entonces propiamente nosotros debemos, como abogados, saber manejar ese tipo de defensas, entender esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora, ese es el párrafo tercero, ¿sale? Ya terminamos el párrafo segundo y el párrafo tercero. El párrafo cuarto no me voy a meter tanto en rollo porque pues, habla de la esclavitud, de que en México está prohibida, ¿de acuerdo? Y que los esclavos que lleguen a territorio nacional dejan de ser esclavos, ¿sale? Ya tienen libertad, ¿sale? Entonces, en ese entendido, ¿cómo se llama? Esos son los primeros cuatro párrafos. Ahora vamos con el quinto, el poderosísimo. ¿Por qué digo que el quinto es el poderosísimo? Porque propiamente este es de los artículos que más se ha usado para la protección de las personas. Aquí dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. O sea, cualquier discriminación que me afecte a mi dignidad y que hubo una clase que alguien dijo que la dignidad, decía Aristóteles que la podíamos comprar. Pues bueno, un pensamiento de hace muchos años, no sé cuántos exactamente, pero de hace muchos, muchos años, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea derecho positivo vigente. Si pudiéramos comprar la dignidad, pues también podríamos comprar el amor propio, podríamos comprar confianza, podríamos comprar... Ahí el mejor abogado sería el que tuviera más dinero para comprar cosas, ¿no? Son mis mejoras, voy a comprar un kilo de amor propio, un kilo de paciencia, un kilo de... No, pues la realidad es que no podemos comprar, ¿sale? Sí, efectivamente, la reparación del daño le da puerta abierta a que las personas puedan salir y ya no enfrentar la prisión preventiva o no enfrentar como tal la prisión en casos que se puede llegar a una reparación del daño. Sí, pero eso no quiere decir que la segunda vez que lo vuelvan a hacer tengan esa amabilidad o facultad, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un tema importante, ¿sale? Ahora, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El tema de la discriminación es un tema muy fuerte aquí en México porque todavía se sigue viviendo, ¿de acuerdo?
en muchos factores sociales, económicos, ¿de acuerdo? Se sigue viviendo la discriminación y es un derecho que la gente no ha sabido defender o ha sabido proteger. Nosotros como abogados propiamente tenemos que tener esa parte entendida, la defensa eh, de la persona, ¿de acuerdo? Porque todos los derechos humanos lo que buscan proteger es la dignidad del ser humano, ¿de acuerdo? De las personas propiamente. Entonces, el tema de discriminación que se vive, pues nosotros tenemos que saberla proteger de nuestros clientes. Les voy a dar un ejemplo. Una mujer demanda a su esposo los alimentos para sus hijos y también solicita una pensión compensatoria. Ella nunca se casó con el esposo, vivieron en concubinato y por la misma razón de que vivieron en concubinato, el juez no reconoce su condición del concubinato y solamente concede el interés superior del menor, que es la pensión hacia los niños, pero no concede la pensión a la mujer. ¿Ahí qué estará afectándole? ¿Qué estará pasando en esa situación jurídicamente hablando? Que eso pasa más de lo que... Discriminación. Exacto, hay una discriminación a la mujer. Puede evocar este artículo, este párrafo, el párrafo quinto del artículo primero constitucional. Sí, porque está discriminando su estado civil, ¿de acuerdo? Su estado civil que es el concubinato propiamente. ¿Sale? Obviamente ya es muy difícil que esas situaciones pasen por todas las resoluciones que ha sacado la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal del Poder Judicial, que al final del día benefician a la mujer en ese sentido para que ya no se discrimine el concubinato, ya no se busque discriminar las uniones de hecho que existen entre las personas, que generan obligaciones, ¿de acuerdo? Una unión de hecho propiamente o un hecho jurídico es el concubinato. ¿Sale? Y se ha buscado la erradicación de esa discriminación. También el tema de la discriminación de lo que conocíamos anteriormente como el amaciato, la casa chica o la amante, ¿de acuerdo? Propiamente, anteriormente no tenían derechos, ni tampoco la pareja tenía obligaciones. Hoy en día sí, independientemente de que esté casado o que vive en concubinato con otra persona, no merma los derechos que tuviese o que tuviera como tal la otra pareja, ¿sale? Que también va a ser las veces del concubinato, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque si no está discriminando. Y eso no nada más lo dice la Constitución, también lo dice los tratados internacionales como es el CEDAW, ¿de acuerdo? Así se llama, es una convención para la erradicación de la discriminación contra la mujer. También el Belén do Pará, ¿de acuerdo? Que es otro que protege de la violencia, ¿cómo se llama? Que se le realiza a las mujeres, busca erradicar, sancionar la violencia contra la mujer, que es el Belén do Pará, y también tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que pues, la discriminación es un tipo de violencia, ¿de acuerdo? Propiamente que maneja en el artículo sexto, fracción primera, que lo maneja como violencia psicológica hacia la mujer, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, Lick. ¿Queda claro? Dudas. Nos quedan 5 minutos. Dudas, por favor. No, doctor. No, ok. Bueno, pues no me queda más que agradecerles. Ah, ya no vi los comentarios hasta ahorita, estoy viendo los comentarios. Propiamente, una disculpa enorme. Bueno, ya no pude leerlos con calma. Espero les haya gustado la clase, espero que hayan aprendido algo, espero que haya sido muy positivo el tema de lo que vimos hoy y espero que cause un efecto jurídico, un efecto estudiantil en ustedes para desentrañar los artículos, para interpretarlos, ¿sale? Y para darle la protección a sus clientes de una mejor forma, ¿de acuerdo? Entonces, pues les agradezco mucho que hayan estado presentes el día de hoy. Les mando un muy fuerte abrazo electrónico. Les deseo un excelente día. Bueno, ya noche, ¿de acuerdo? Y pues espero hayan aprendido algo. Gracias, Lick. Igual. Muchas gracias, estuvo Usted, excelente, licenciado. gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. No, de que cuídense mucho. Gracias por haber estado presentes. Gracias.